Administración Ajá, del sistema administrativo, de los órganos unipersonales y pluripersonales. entiendo. Ok, gracias. Por ejemplo, dentro del texto que yo les brindé, nos hablaba acerca de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Por lo regular, esto ya lo hemos aprendido desde pequeños. Quizás nos lo enseñan desde pequeño porque nosotros necesitamos tener un conocimiento de forma general, ¿sí? Usted por cultura general al menos tiene que tener en cuenta ciertos funcionamientos de las dependencias públicas, ¿verdad? Porque no es porque usted, porque es estudiante, tiene que estudiarlo, sino porque todo ciudadano tiene que conocer los funcionamientos de algunas entidades públicas, porque el problema es de que a veces nosotros por desconocimiento, en muchas ocasiones, desconocemos cuáles son nuestros derechos. ¿Por qué creen que hay personas que, por ejemplo, van a ir a realizar manifestaciones ante la plaza pública y todo este rollo de que quieren retirar al presidente, que quieren retirar al diputado, que el ministro no está haciendo bien su trabajo? Porque conocen cuál es el funcionamiento de cada dependencia pública, ¿sí? Mientras más nosotros conozcamos sobre la administración pública, más nosotros vamos a querer luchar por nuestros derechos. Cuando usted vaya a la universidad algún día, sea cual fuera la carrera que vaya a agarrar, máxime si es la USAC, ¿sí? Le van a inclinar mucho a este tipo de temas, pero no solo porque se les enseñe, al menos en mi caso personal, pues, de momento solo les estoy explicando para qué sirven las entidades públicas y etcétera, ¿verdad? Pero en la USAC lo ponen a ustedes a analizar y como que a que usted formule su propio punto de vista y de tal manera de que como que nos abren los ojos y bueno, dicen, sí, es cierto, el gobierno está cometiendo una gran cantidad de injusticias, ¿verdad? Pero a la larga entonces esto, conforme usted va a ir avanzando en sus estudios, pues usted va a ir agarrando eh, más experiencia y más conocimiento. Dentro de lo que corresponde a los tres poderes del Estado, el organismo administrativo, por ejemplo, hay una parte que nos habla sobre elementos específicos. Los elementos, por ejemplo, administrativos, nos habla de competencia, nos habla de la forma, de voluntad humana, ¿verdad? Entonces, cosa que de la cual vamos ahorita más o menos a hacer una lectura. Ahorita les voy a indicar, permítame. Aquí está. Tengo que cargar un necesito un poquito lento el internet, si no mejor lo voy a volver a digitalizar y se lo voy a mostrar. No, no carga. Ahorita se cargó otra vez, lo tuve que volver a reenviar. Ahí está. Bueno, entonces acá vamos a compartir pantalla, vamos a leer otro poquito, retroalimentar otro poquito más lo que usted trató de leer, ¿verdad? Intentar interpretarlo con ustedes. Vean, el órgano administrativo dice que es el que cumple la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa realizada fundamentalmente por el Estado. Elementos del órgano administrativo. Si hablamos del área legislativa, a ver, pregunto, ¿quiénes son los personajes, hablando puntualmente, quienes conforman el órgano legislativo? A ver, William, ¿quiénes son estos personajes? A ver, Astrid, ¿quiénes son estos personajes? Los quienes conforman o integran el órgano legislativo.
el Congreso de la República. Ajá. ¿Quién es más? Sí, no se preocupe. Sí, directamente ese es el Congreso de la República. Los quienes integran directamente el Congreso, pues obviamente eh, está hablando sobre el presidente del Congreso, los diputados, ¿verdad? El órgano legislativo básicamente cumple una función importante en nuestro país porque se supone que ellos tendrían que legislar. Ellos tienen, su trabajo de ellos es hacer leyes, aprobar decretos, aprobar esto, aprobar lo otro. Por ejemplo, en Nahualá se declaró estado de toque de queda, ¿verdad? Ellos tienen injerencia con lo mismo el presidente para hacerlo de forma automática, pero también ellos analizan si se determina o no este tipo de actividades públicas, ¿verdad? Entonces, el área legislativa se integra de diputados y todo lo, presidente del Congreso y asimismo la injerencia del señor presidente general de la República, ¿verdad? Pero en realidad son los diputados los que acá realizan esta función. Muchos denigran el trabajo del diputado porque por lo regular la gente pues analiza prontamente de que no existe algo que ayude a mejorar a nuestro país, sino al contrario, no solo no se nota nada, sino que los salarios son sumamente altos, ¿sí? De estos personajes, ¿verdad? Ellos ganan bastante plata. Y imagínense, uno tal vez se mata en trabajar en hacer las cosas y estos señores a veces solo llegan a sentarse, ¿verdad? Literalmente. A veces llegan a reuniones y todo, ellos mandan a traer postres carísimos, comidas carísimas, cuando hay muchos niños que ni siquiera tienen para comer. Ese ha sido uno de los principales puntos por el cual mucha gente pues protesta, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que un diputado sea tan bien pagado acá en Guatemala cuando hay un gran índice de pobreza? ¿Sí? Entonces, hablándolo puntualmente, entonces los diputados integran el organismo legislativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deviene este punto? Porque acá nos habla algo interesante. Dice, en la parte derecha del bloque de información derecho, ¿sí? Dice, los órganos administrativos dice, están integrados por tres elementos esenciales, ¿sí? Está hablando en términos generales. Yo les hablé de una función específica del organismo legislativo, pero ahorita lo voy a hablar en términos generales. Dice la competencia, la forma y la voluntad humana. Entonces usted acá le da lectura a lo que es la competencia. Léamelo, por favor, Lisbeth. La competencia, si fuera tan amable. Dice, toda persona jurídica tiene determinadas atribuciones y potestades para ejercer al estructurar su organización interna. Dichas atribuciones y potestades son distribuidas entre los distintos órganos. La constituye el conjunto de atribuciones y potestades asignadas a cada órgano. Gracias. Entonces acá se comprueba lo que les dije hace un momento en cuanto a lo que es la legislativa o el órgano legislativo. La competencia básicamente se tiene que conformar de gente capacitada. En el caso de los diputados, la Constitución no contempla de que el diputado tenga que tener una cierto estudio académico. ¿Saben ustedes que un requisito para ser diputado únicamente es que sea guatemalteco y mayor de 30 años? Con que usted tenga ambos requisitos, usted puede ser un diputado, puede ser una diputada, ¿verdad? No tiene ninguna especialidad. Entonces cualquiera puede ser un diputado, ¿verdad? Pero para no ahondarnos tanto en este tema, ¿verdad? Eh, Vamos entonces a entender de que la competencia tiene que básicamente no solo ser conformado por personas, sino tiene que tener cierta capacidad, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento de lo que se les está hablando. Hace unos años se le hizo una entrevista a un diputado, fue en el 2017. Vi la entrevista y aprobaron una ley. Entonces el entrevistador fue un poco inteligente y le preguntó, mire, ¿qué opina usted acerca de la ley que se aprobó? Entonces, pues el diputado decía, literalmente así lo decía, lo que pasa es de que ahí todos se andan tirando cascaritas y pues las leyes son así y uno también tiene que formar parte de esas cascaritas. Pero usted tenía conocimiento de la ley que usted aprobó
Exactamente no. Dices. Entonces, así como que a la larga nos da a entender de que las personas están ahí a veces solo por únicamente ocupar un lugar, pero realmente no tienen el conocimiento de lo que se les está probando, puesto que en su mayoría se les está manipulando para poder beneficiar a ciertos estratos sociales, ¿verdad? Recordemos de que por lo regular las campañas políticas, no crean ustedes de que toda la gente tiene la plata para hacer tantas vallas publicitarias, anuncios por televisión, por radio y etcétera. Estas actividades por lo regular están financiados por personas que poseen un alto capital o que tienen dinero, por decir, dueños de empresas, y de esta manera les financian sus, sus, sus meetings políticos, ¿verdad? Sus actividades de campaña política cuando están ya a postularse para diputados y ni modo, quedan y luego, miren, ahora me tienen que pagar, van a ellos a hacer leyes para beneficiar a la gente empresaria, ¿verdad? Lamentablemente es algo que ha ocurrido en nuestro país y por eso es que, como le digo, uno ya empieza a pensar, bueno, si están cometiendo un grave error y acá en Guatemala hay tanta necesidad. Pero prosiguiendo con el tema, le damos ahí la forma. Léamelo, por favor, Astrid. Léame la forma. La forma. Los órganos pueden ser estructurados de distinta forma, respondiendo a razones y circunstancias diversas, naturaleza de la función que ejerce y atendiendo a principios de orden político. Léame la voluntad humana. Yo también. Sí, también. La voluntad humana. Ujú. El ser humano titular del órgano, cuando actúa como tal, tiene la facultad de expresar su voluntad que vale como voluntad del órgano, pero por lo tanto, los actos que realiza se imputan a la persona jurídica a la que pertenece aquel. Dicha voluntad personal se agrega al órgano por medio del procedimiento de la designación de los funcionarios. Gracias, muy amable. Gracias, Astrid. Dice que el ser humano tiene del órgano, si el ser humano titular dice del órgano, cuando actúa como tal, tiene la facultad de expresar su voluntad, que vale como voluntad del órgano. A ver, si nosotros, por ejemplo, analizamos, ahora analicemos un poquito, la parte ejecutiva, ¿sí? La parte ejecutiva básicamente es el presidente, ¿sí? Cuando hablamos del organismo ejecutivo, hablamos del presidente como tal, ¿sí? Él, si a él le parece decretar una guerra, pues todos le tienen que, o sea, nadie puede echar a andar su decisión. Quizá el mismo pueblo es el que le puede echar a andar su decisión. Por ejemplo, si él va a promover una guerra, él promueve una guerra porque le cae mal México o porque México siempre nos gana en fútbol, qué sé yo. La idea es de que el presidente le declara una guerra y él tiene la potestad para hacerlo. ¿Por qué? Porque es el ejecutivo, ¿sí? Él es quien hace una acción inmediata para que entonces de alguna manera afecte a todo el país. Eh, por ejemplo, las medidas que se tomaron, las medidas de higiene, los horarios de entrada, cuando estuvimos en esta cuestión de la pandemia, pues él o sea, automáticamente determinó este tipo de movimientos que de una vez afectaban a todo el país. Por ejemplo, hace poco se dieron bastantes accidentes con buses. Él decretó de que todos los buses tenían que tener un seguro. ¿Y qué provocó? Pues obviamente manifestación de la gente, porque un decreto, pues obviamente es algo obligatorio y si en caso de que, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito parase a los transportistas, obviamente les van a pedir, aparte de la licencia, el derecho de circulación y otros requisitos más, les van a pedir el seguro y si no los tienen, pues les pueden incluso confiscar el automóvil, ¿verdad? Este tipo de decisiones entonces las realiza directamente el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, deviene por el hecho de lo que acabamos nosotros de leer, que es la voluntad humana. Dice que el ser humano tiene, es titular del órgano cuando actúa como tal y tiene perdón, de expresar su voluntad que vale como voluntad del órgano. Es como los diputados cuando decretan una ley, es como el presidente cuando toma estas decisiones drásticas y en las que obviamente afecta a todo el país, ya sea positivamente o negativamente. Si hablamos del órgano judicial, hablamos de la policía, ¿verdad? La policía sabemos muy bien que ellos tratan de mantener un orden. Miren, si la policía no existiese, fuera un país muy desordenado. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se le ocurra matar, bueno, mata a cualquier persona, pero no hay un ente investigativo, no hay personas que se acerquen de alguna manera a buscar a estos malhechores, ¿verdad? Fuera un país todo desordenado, ¿sí? Por eso es que existen las leyes para que exista un orden dentro de un país. Entonces, el organismo judicial se conforma
por la policía, el Ministerio Público, ¿verdad? Que son los entes investigativos. Y entonces estos al tomar una decisión, de alguna manera están también, o sea, directamente sus decisiones hacen como que ver la voluntad de cada organismo, legislativo en cuanto a creación de leyes, ejecutivo en cuanto a emplear algo general del país y el judicial en actividades de homicidios, robos, cualquier alguna otra actividad que implique la intervención de la policía, ¿verdad? Estafas, etcétera, 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 ¿verdad? Las decisiones que estas personas toman cumplen el rol de cada uno de estos organismos, ¿sí? En finanzas públicas, básicamente, a nosotros nos toca estudiar este tipo de argumentos, ¿verdad? Léame, por favor, William, este último párrafo. Vamos, William. Clasificación de los órganos administrativos. Se pueden clasificar de acuerdo a la administración, tanto centralizada como descentralizada, según los criterios que se mencionan a continuación, por su forma o estructura, por la naturaleza de sus funciones, por su origen, por su ámbito en que se desarrollan, por su remuneración. Claro, gracias. Sí, clasificación de los órganos administrativos. Guatemala está catalogada como uno de los países que mejor paga a su presidente. ¿Sí? Entonces, algo que caracteriza a uno de estos órganos, bueno, al menos al Ejecutivo, ¿verdad? Es básicamente, por ejemplo, la buena remuneración que éste recibe, ¿sí? Eso se le dice que se le puede identificar como parte de la clasificación de los órganos administrativos. También su forma, por su estructura, por la naturaleza de sus funciones. Cuando hablamos de naturaleza de sus funciones, es básicamente lo que yo les expliqué a grandes rasgos de los tres acá hablamos, ¿verdad? La naturaleza legislativa, hacer leyes. La naturaleza ejecutiva, hacer valer las leyes, que se cumplan. El judicial, pues obviamente, aplicar justicia a quien obviamente se la merezca, ¿verdad? Esa es la naturaleza, en este caso, de las funciones de estos tres órganos principales. Partiendo de este punto, vamos a analizar acá otra información adicional, la misma. Vamos a hablar de la siguiente. Aquí está. Vamos a aplicar acá la siguiente. Bueno, aquí esto es lo que prosigue de la información, ¿verdad? Léamelo, por favor, Melissa. Los primeros tres párrafos donde dice elemento personal. Uno. Sí, debajo de competencia 1. Competencia personal, esto se divide en dos elementos. Sigo. Personal es el que dirige el servicio del cual descansa en el poder de resoluciones o de mando. Observación general. Agentes del servicio son quienes se encargan de asegurar el funcionamiento del servicio y que se encuentra bajo los órdenes del primer elemento citado. Gracias. Personal, dice, es el que dirige el servicio, el cual descansa en el poder de resoluciones o de mando de observancia general. Agentes del servicio son quienes se encargan de asegurar el funcionamiento del servicio y que se encuentran bajo las órdenes del primer elemento citado. Está el famoso ministro, no sé si es el ministro de Gobernación, es el quien trabaja directamente con el organismo judicial y quien toma las decisiones generales, por ejemplo, que reciben los directores de la PNC, o sea, de la Policía Nacional Civil. Las decisiones, por ejemplo, instrucciones, por ejemplo, que estos directores luego le brindan a los elementos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En otras palabras, cuando hablamos del personal, hablamos directamente, por decirlo así, de los jefes, encargados, gerentes, ¿verdad? Para que usted lo entienda de una mejor forma. El ministro de Gobernación es básicamente el jefe inmediato del organismo judicial y es quien a la larga decide
Por ejemplo, si va a armar una redada, por ejemplo, en San Lucas, Zacatepeques, porque quizá haya muchas pandillas, pues él es quien brinda esta decisión a los directores de la Policía Nacional Civil y estos a sus elementos y se coordinan y empiezan a hacer una redada, ¿verdad? Empiezan a, a revisar carro por carro si tiene, por ejemplo, su licencia, sus papeles en orden, verificando si el mismo es robado o no, ¿verdad? Todo viene en un orden, ¿verdad? Por eso es de que los agentes del servicio básicamente se le podría denominar a las personas que nosotros a simple vista podemos visualizar. Muchas veces nosotros desconocemos quién es el ministro de Gobernación, desconocemos quiénes son los diputados, porque como es que ellos están en un lugar interno y solo nada más brindan órdenes, y de ahí para allá, nosotros lo visualizamos a través de terceros, a través de otras personas. Elemento patrimonial, léamelo por favor, Lisbeth, si fuera tan amable. Dice, para el efectivo funcionamiento de un servicio público es necesario que éste cuente con los suficientes bienes, tanto muebles como inmuebles, siendo esto lo que constituye el patrimonio del servicio. Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Así es. Elemento patrimonial para el efectivo funcionamiento de un servicio público. Es necesario que éste cuente con suficientes bienes, tanto muebles como inmuebles. Recordemos de que, por ejemplo, los diputados tienen asignados brindarles por parte del Estado un buen carro, el mejor teléfono del mercado en la actualidad, el mejor plan de telefonía del mercado en la actualidad y otros muchos beneficios, ya gastos de representación, eh, incluso creo que no sé si gasolina y otro montón de beneficios que a la larga representa un gran gasto para nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente las cosas así son acá en nuestro país, mientras que la Policía Nacional Civil, si bien es cierto, también deben de contar para tener un correcto funcionamiento patrullas. Hay muchas subestaciones de policías que realmente están en situaciones bastante precarias, ¿verdad? No son las mejores las instalaciones, no tienen el mejor lugar para descansar un poco, luego de tener una rutina, por ejemplo, de vigilancia de toda la noche en un pueblo. A veces los carros no están en mal estado. La mayoría, por lo regular, uno ve unas patrullas, unos Toyotas de ahí 4x4, están bien, pero algunos ya por falta de reparación están tirados y por lo regular a veces en una subestación en donde deberían de haber unas 5 patrullas, existe únicamente una o dos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera están mal aprovechados los recursos, ¿sí? Pero entonces a esto se le podría denominar como elemento patrimonial, ¿sí? Recursos pecuniarios. Vamos a escucharlo otra vez, Astrid. Ahí, recursos pecuniarios. Recursos pecuniarios. Se entiende por recursos pecuniarios la partida necesaria para el buen funcionamiento con el que debe contar todo servicio público, con el único fin de poder satisfacer adecuadamente las necesidades propias del Estado y de la colectividad. Gracias. Recursos pecuniarios básicamente va de la mano con lo anterior, ¿sí? Lo patrimonial quizás sea por lo físico. Recordemos que cuando hablamos de patrimonio, por lo regular nosotros asociamos bienes físicos, edificios, carros y un montón de cosas. En los pecuniarios quizá ya se enfoca básicamente también en los salarios que las personas necesitan para poder trabajar. Entonces, si un policía nacional civil no recibe un pago, pues no va a seguir arriesgando su vida, ¿verdad? Tiene que contar con su paga para que entonces esta persona pueda eh, trabajar, si no, pues obviamente uno por gusto trabaja. Obviamente es algo que no solo se maneja en el área pública, sino también en todos los entes o todas las instituciones que realizan alguna actividad, como en el caso del colegio, pues obviamente sabemos que es una actividad educativa. Por mucho que el maestro le guste su profesión, sabemos muy bien de que también si no le pagan, pues obviamente no va a trabajar, ¿verdad? Entonces así está este tipo de situaciones. Vamos a leer aquí un poquito. William, léame este párrafo, por favor, desde el título hasta donde termine el párrafo. Ahí está. Vamos, William. Relaciones de la administración con otras disciplinas jurídicos sociales, con las disciplinas del derecho público, con el derecho constitucional,
constituyen objeto del estudio del derecho constitucional del derecho del Estado, de establecer que los trabajadores del Estado estén al servicio de la administración pública y que nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Estudia las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores, las cuales se originan por la ley de servicio civil, con excepción de aquellas. Gracias. Relación de la administración con otras disciplinas jurídico-sociales. Acá quizá ya se enfoca a temas, por ejemplo, políticos, en temas de impuestos, pero para poder analizar esto, el párrafo nos dice: constituyen objeto de estudio del derecho constitucional el derecho del Estado de establecer que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político. Ojo acá. Cuando, por ejemplo, yo trabajé para una municipalidad, ¿verdad? Hace unos 4 años, 5 años, y pues en la municipalidad yo ejercía una función específica. Yo estaba en un área administrativa, claro, pero nosotros teníamos que estar para el servicio de las personas. Por ejemplo, yo me encargaba de administrar la documentación para brindar un título de agua potable, realizar traspasos, realizar reportes, realizar estadísticas de cómo están los servicios, cómo está el pago de las personas, de los usuarios, qué contadores se les tenía que realizar una orden de reconexión, o en este caso retirar el contador por falta de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi actividad era puramente para fines específicos del pueblo. Entonces, yo no podía venir a decir: no, es que mire, yo le voy a dar un servicio barato porque así el alcalde a usted le va a brindar una ayuda a través de brindarle un servicio de agua potable barato. Si yo hacía eso, pues obviamente estaba realizando una actividad política, obviamente utilizando recursos del Estado, ¿sí? Todo lo que esta información nos intenta explicar es que toda persona o funcionario que labore para una institución pública son para fines públicos y no políticos, ¿sí? De alguna manera, como que no, de decir de por el hecho de estar trabajando en ese lugar y yo beneficiar a una persona, pues estoy poniendo, por ejemplo, en una buena posición al alcalde que está actualmente, ¿va? Sino que entender de que el trabajo lo hago porque obviamente es mi trabajo y no porque quiera darle una buena imagen al presidente, una buena imagen al diputado, una buena imagen al ministro, una buena imagen al alcalde, etcétera, ¿sí? Entonces, para ello existen algunos parámetros que están acá a la par. Está el derecho administrativo, el derecho político, el derecho fiscal. Antes de finalizar, veamos el siguiente párrafo. No sé si se puede leer muy bien. Léamelo, por favor, Melissa, si fuera tan amable. Es su turno. Vamos, Melissa. Derecho administrativo se relaciona con este derecho, ya que el derecho administrativo regula la organización y la actividad de la administración pública. Regula los actos administrativos para el cumplimiento de las funciones administrativas de fondo del Estado, como actividades de servicio, de conciliación, de garantía de ganancia y de comercio, de vigilancia y represión. Entendemos por acto administrativo manifestación unilateral de voluntad del organismo ejecutivo para cumplir su función. Ejemplo, el Estado a través del organismo ejecutivo debe de presentar a la población los servicios colectivos que ésta necesita, en lo que pueden ser esenciales, no diferibles y no esenciales. Muchas gracias. Bueno, aquí está entonces el derecho administrativo de que se relaciona con este derecho. Dice que es el derecho administrativo que regula la organización y la actividad de la administración pública. Hace unos días nosotros vimos, con base a nuestra constitución, cómo es que está constituido bueno, en este caso nuestro país, que es Guatemala, ¿verdad? Está constituido por municipios y por departamentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, más adelante estudiamos cómo el gobierno tiene que dar un porcentaje
constitucional a todas las municipalidades, ¿verdad? Es parte del derecho administrativo, ¿sí? Se tienen que cumplir estas leyes. Por ejemplo, vimos cómo están consignadas los consejos de desarrollo, ¿verdad? Vimos un poquito cómo esto está contemplado conforme a lo que la Constitución dice, ¿verdad? Es parte de lo que es el derecho administrativo. El tema de lo que estamos viendo quizá hace mención a veces de cosas que ya nosotros pudimos haber explicado, pero también nos brinda un mejor panorama de la percepción del tema. Vamos a dejarlo acá el día de hoy.